Ebrahim Raisi ha muerto y es momento de pensar en su sucesor. Y esto es parte del análisis de cómo esta noticia ha impactado en la política interna de Irán, Juan Carlos, porque una vez que de alguna manera se supera la conmoción y todo el proceso fúnebre, pues toca pensar en su sucesor y toca pensar también y analizar de qué manera esto puede cambiar la estructura de poder dentro de Irán, que además tiene una estructura muy particular, que está liderada por un jefe de Estado, que es el gran líder de alguna manera dentro del país o el líder supremo, Ali Khamenei, y en este punto pues esto deja muchos elementos de análisis, sobre todo para que la gente entienda cuál es el impacto de la muerte del presidente de Irán y de qué manera esto puede cambiar la política interna, básicamente. A mi criterio difícilmente cambia la política interna. Ciertamente existe el líder de la revolución islámica de Irán, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pero además la función de la figura del presidente es como la de un primer ministro prácticamente, ¿no? Se encarga realmente de las condiciones políticas, económicas y de seguridad de todo el país. Entonces difícilmente cambia. ¿Por qué? Porque ahora existe un gobierno interino. A ver, desde el primer momento en que se supo del fallecimiento, ¿no? De la muerte, tanto del presidente como del canciller y de la comitiva, pues el vicepresidente primero, Mohammad Mokhber, asumió de inmediato las riendas del país, las riendas políticas, ¿no? Desde luego, el líder de la revolución islámica tiene las riendas religiosas. Ciertamente hay un consejo, además, se tienen que reunir con el líder para después establecer cuál es y cómo, no cuál es, sino cómo seguir esa hoja de ruta que ya está además estimada en la Constitución, sea cual sea el suceso que ocurra, pero que suponga además un cambio de poder. Este no, no es la excepción a un gobierno interino liderado por Mohammad Mokhber y de inmediato se destinó a Ali Bagheri Khan como el canciller interino también de la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la función ahora de ellos dos? Bueno, establecer cómo será el cambio basándose en la Constitución de la República Islámica. Para eso entonces tuvieron que reunirse con el líder, el Ayatollah Khamenei. Ya pues establecieron que en ese plazo, como manda la Constitución, de no más de 50 días, e incluso hicieron hasta el límite 50 días para ir a elecciones. En todo ese plazo, entonces, primero se tiene que presentar a los candidatos, inscribir a los candidatos, bajo previa aprobación, por supuesto, si cumplen o no con los diferentes requisitos. Esto es algo parecido con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela o con cualquier diferente organismo, tanto de América Latina como de el Caribe y otro país, cuando se va a la escogencia, ¿no? de un cargo mediante el voto popular. Entonces, después comienza la época de campaña, ya todo eso está por definir, las fechas, cuáles van a ser las fechas correspondientes. Ese plazo de 50 días se cumple exactamente el 28 de junio. Entonces, el 28 de junio los iraníes volverán a las urnas. Fueron a urnas en 2021, Sayyid Ebrahim Raisi asumió gobierno a partir del 3 de agosto, poco más de 2 años y medio duró su mandato. Pero entonces, ahora, Irán a urnas nuevamente, una elección precipitada, claro está, y después de ello sí es donde queda la incertidumbre para algunos, pero yo estoy seguro que no va a cambiar la condición política del país, porque eso además es lo que ha pedido la gente, eso es además es lo que se ha visto en las calles a lo largo de toda esta semana, con ese fervor popular que se veía en los diferentes homenajes que le hacían a todos los funcionarios. Precisamente esta hoja de ruta está tan demarcada, tan delimitada, que ya, como nos comentabas, hay una fecha de elecciones. Hay varios datos aquí con respecto al fallecido Ebrahim Raisi. Por supuesto, es un presidente que no podrá optar a la reelección, solo estuvo 3 años en el gobierno y en función de esto, además, hay que decir que era una figura de mucha confianza del líder supremo. En este aspecto,
cuáles son los posibles sucesores o el posible candidato que pudiese de alguna manera ganar estas elecciones y ser el nuevo presidente iraní. ¿Se contemplan nombres? ¿Hay alguna figura de confianza del líder supremo? Tú que estás allí desde el lugar de los hechos, ¿qué se comenta? Entendiendo además que esta semana ha sido una semana de luto, pero que probablemente la próxima semana comiencen todas estas discusiones políticas y comience a andar todo este calendario para finalmente llegar a elecciones y que se defina el nuevo presidente del país. Bueno, a ver, bien tú lo has dicho, ya es a partir de esta semana cuando se comienzan a conocer esos posibles nombres, cuál es la persona de mayor confianza, cuál es la que tiene mayor aceptación popular, si es una persona o una figura sumamente pública, realmente conocida, ¿no? Digamos, por la población cercana o no al partido de gobierno, cercana o no al líder de la revolución islámica de Irán. Ya es a partir de esta semana. Ayer ya comenzó la semana normal, laboral acá en la República Islámica después de 5 días de luto. Fin de semana acá es jueves y viernes, entonces va a ser a lo largo de toda esa semana y también en días posteriores, ¿no? Cuando comiencen a conocerse esos posibles candidatos, esas posibles opciones a continuar con el gobierno que había iniciado Seyed Ebrahim Raisi. Entonces, por eso les decía al principio, difícilmente cambie la condición política del país. Eso sí, hay hermetismo, pero sobre todo en algunos países aliados, porque bien sabemos que cuando hay un periodo de transición, factores externos, ¿no? Factores adversos, sobre todo tratan de ejercer cierta influencia, bien sea mediante la manipulación tal vez mediática, política, social, económica o cuidado, sino militar, porque estamos en una zona sumamente candente, por decirlo de algún modo. Medio Oriente ha sido sumamente candente durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay eso de ahí que centrar más bien atención, porque la situación política difícilmente cambie en el país. Nosotros precisamente estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esta semana, de los movimientos políticos y cómo se va ejecutando esa hoja de ruta de cara a las próximas elecciones para que Irán tenga nuevamente presidente, por supuesto, un país importante no solamente para la región, sino también relevante por ser socio de Venezuela y precisamente por eso intentamos hacer todo este análisis de lo que fue este hecho histórico, una noticia impactante, la conocimos el domingo pasado, la muerte del presidente iraní. Hasta ahora, información confirmada por medios oficiales, información oficial, por precisamente este siniestro en helicóptero. Juan Carlos, yo te quiero dar las gracias por haberme acompañado a lo largo de toda esta edición de Ampliamente. Precisamente tú desde allí, desde el lugar de los hechos, que has hecho toda esta cobertura a lo largo de todos estos días desde que se conociera la noticia. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Igual para nosotros. Y esta fue una nueva edición de Ampliamente, amigos, donde intentamos detallar y reseñar lo que fue este evento histórico, la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi. La conocimos la semana pasada y aquí en Ampliamente, por supuesto, intentamos llevarles todo el análisis desde el lugar de los hechos, desde Teherán, desde Irán, con Juan Carlos Rosso, periodista, aliado además de la casa en todo este tema de análisis e informativo. Les queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición. Por supuesto, invitarles a que si quieren revisar esta edición y otras anteriores pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Ampliamente y pueden también comunicarse y estar en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram Ampliamente GB. Allí también pueden hacer sus sugerencias sobre temas que quisieran que desarrollemos en cada una de estas ediciones. Feliz tarde para todos, ha sido un placer.